Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a la estrategia Aprende en Casa 2. Soy Alejandro Sevilla y es un gusto coincidir nuevamente para continuar con nuestro pequeño viaje por la historia de México. Deseo que se encuentren muy bien en casa, ustedes y sus familiares. Como vieron, a lo largo de esta semana estamos estudiando el mundo antiguo y hoy revisaremos los aspectos culturales de Mesoamérica. Recuerda que estudiar la historia es prepararse para comprender el mundo. Nuestro presente no es otra cosa sino las consecuencias de nuestro pasado. Y bueno, antes de iniciar en este viaje por nuestro México, no olvides que debemos seguir las recomendaciones que nos hacen las autoridades de salud: lavado de manos, mantener la sana distancia y usar el cubrebocas correctamente si debes salir de casa. Ayuda a prevenir el contagio. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Ahora, conozcamos el propósito de esta sesión. El día de hoy reconoceremos las características culturales de las civilizaciones del mundo antiguo. En las sesiones anteriores hemos revisado los aspectos sociales, políticos y económicos. Recuerden que eran sociedades jerarquizadas, con gobiernos teocráticos y con división del trabajo. Es hora de conocer las principales expresiones culturales mesoamericanas. ¿Qué disciplinas relacionadas con el arte crees que desarrollaron los antiguos habitantes de Mesoamérica? ¿Cuál era la función y el sentido de esa producción artística? ¿El arte es arte cuando tiene una función concreta y específica? ¿O solo si lo encontramos en un museo o galería? ¿Qué opinas tú? Mientras lo piensas, prepara tu libro de texto y cuaderno con bolígrafo para hacer anotaciones. Probablemente, en alguna de las sesiones anteriores, pudieron leer o escuchar la palabra códice. Pero, ¿saben qué es un códice? ¿A qué les suena? Parecido a código, ¿no? A continuación, les leeré un texto muy interesante sobre los códices, escrito por el Dr. Joaquín Galarza, especialista en estos documentos. Los códices mexicanos. ¿Qué son los códices? Se llama códices, del latín codex, libro manuscrito, a los documentos pictóricos o de imágenes realizadas como productos culturales de las grandes civilizaciones maya, azteca, mixteca, zapoteca, otomí y purépecha, que surgieron y se desarrollaron en Mesoamérica. Desde épocas muy remotas se fijaron en esos manuscritos los conocimientos de los antiguos pueblos. Por ello, la información registrada en los códices es la de mayor importancia. Gracias a sus múltiples contenidos temáticos, podemos saber directamente acerca de sus logros y avances culturales y científicos, creencias religiosas, ritos y ceremonias, historias, genealogías y alianzas de los señores, nociones geográficas, sistema económico y cronología. En ellos se encuentran plasmados todos los antiguos temas derivados de la tradición indígena, antes de la llegada de los españoles, y los nuevos temas aportados por estos últimos, como la religión cristiana, los problemas económicos y sociales originados por el contacto y la vida indígena en el periodo de la colonia. Los códices se siguieron produciendo hasta el siglo XVIII, después de la conquista. ¿Quiénes los hicieron? Los encargados de fijar lenguas y culturas indígenas por medio de su sistema tradicional tenían que poseer ante todo cualidades de pintores o dibujantes y conocimientos profundos de su propia lengua. Podían ser hombres o mujeres, que se escogían desde muy jóvenes en cualquier clase social. La condición esencial era que se revelaran poseedores de esas cualidades artísticas. Se les instruía en su lengua y el saber de su época, y posteriormente se les especializaba en algún tema específico. Después de su preparación, formaban parte de una clase superior, ya que tenían que dedicarse de tiempo completo a sus actividades. Se les llamaba tlacuilos, del verbo náhuatl tlacuiloa, porque escribían pintando. Muy interesante, ¿no? Entonces, nos queda claro que los códices del México antiguo son libros manuscritos donde se plasmaron parte del acontecer. Estos documentos dan cuenta de los temas de interés y son el registro de los conocimientos que poseían nuestros antepasados,
además de ser ejemplo de la capacidad creadora del artista del México antiguo y del desarrollo cultural de las sociedades mesoamericanas. Pero, ¿de qué materiales creen que estaban hechos los códices? ¿De dónde extraían los colores? ¿Cuántos códices y cuáles existen aún? Reflexionen en ello y compartan con su familia y amigos. Ahora que tienen claro lo que es un códice, deben saber que estos documentos pictóricos hacen alusión a dos de las más importantes expresiones culturales mesoamericanas, la escritura y la pintura, pero hubo más manifestaciones artísticas y culturales. Veamos las siguientes imágenes e intenten responder las interrogantes. ¿A qué disciplina artística corresponde este recinto? ¿Qué actividad imaginan se realizaba en este espacio? ¿Qué creen que representaban estos símbolos? ¿Para qué creen que los utilizaban? ¿A qué disciplina artística corresponde esta obra? ¿A quién representa? ¿Qué son estas obras? ¿Cuál creen que haya sido el uso que les daban? ¿Qué clase social está representada? ¿A qué lugar están entrando? ¿Qué forma tiene este objeto? ¿Para qué creen que se utilizaba? Se sabe que hacia finales del periodo preclásico se desarrollaron varios núcleos de población donde se fueron forjando algunos de los elementos más representativos de las culturas mesoamericanas. Algunos de estos los vimos en la presentación anterior, como la construcción arquitectónica, la numeración, la escritura, el uso del calendario y la escultura. Pero además están el juego de pelota, la planeación de centros ceremoniales y basamentos piramidales, el uso de altares y estelas y la práctica del sacrificio humano. ¿Consideran que estos elementos tuvieron cambios significativos en periodos posteriores? Para abonar a la respuesta, veamos el video Nuevas ciudades, nuevas regiones. Les pido por favor estén atentos a las características más relevantes del periodo clásico y las ciudades mesoamericanas que florecieron en el mismo. Adelante con el video. El periodo clásico representa la etapa en la que las artes, el urbanismo y la arquitectura tuvieron una mayor complejidad en Mesoamérica. Este periodo se divide en clásico temprano y tardío. Veamos una aproximación al clásico temprano. ¿Sabes cuáles fueron y cómo eran sus principales ciudades? Te invito a conocerlas. El periodo clásico es un momento cumbre en Mesoamérica, caracterizado por el incremento de poblaciones urbanas, una mayor división y especialización del trabajo, el desarrollo en la producción de bienes especializados y la ampliación de redes comerciales, la conformación de la sociedad multiétnica organizada en grupos sociales, el desarrollo de las matemáticas, la astronomía y los sistemas calendáricos, la construcción de obras arquitectónicas y urbanísticas monumentales, y el fortalecimiento de la representación artística de diversas deidades. A continuación, conoceremos algunas de las principales ciudades mesoamericanas que florecieron en el Clásico temprano. En el área cultural central de Mesoamérica, se fundó la ciudad de Teotihuacán en el siglo I antes de nuestra era y fue abandonada en el año 650 de nuestra era.
Teotihuacán llegó a convertirse en la ciudad más importante e influyente de esa área, debido principalmente a la especialización del trabajo, al control de recursos y a la ampliación de sus redes comerciales. Esto le permitió formar artesanos especializados en la talla de obsidiana y mantener un intercambio comercial y cultural que se extendió hasta Guatemala. Su grandeza también se muestra en los edificios monumentales en torno a la Calzada de los Muertos, como la Pirámide de la Luna y del Sol, así como del Templo de Quetzalcóatl. Contaba con conjuntos habitacionales y barrios bien delimitados, con sistemas de drenaje, control de agua y talleres de producción de objetos de obsidiana, pedernal y cerámica. En su momento de mayor esplendor, albergó a más de 150,000 habitantes de múltiples lenguas y culturas. En el Clásico Temprano, floreció la ciudad zapoteca de Monte Albán, que pertenece al área cultural de Oaxaca. Se fundó en la cima de un cerro y dominó la región a partir del siglo V antes de nuestra era. Tuvo una población de entre 15,000 y 30,000 habitantes, organizada en 15 barrios alrededor de los templos, edificios públicos, juegos de pelota y residencias del grupo gobernante. Destaca el Templo de los Danzantes, nombrado así por las figuras esculpidas en las lápidas que lo cubren. Logró su expansión mediante la conquista militar. En el área cultural de Occidente, destacan los conjuntos arquitectónicos conocidos como huachimontones. En este lugar se desarrolló la cultura Teuchitlán, aproximadamente desde el año 300 antes de nuestra era hasta el año 700 de nuestra era. Su arquitectura se caracteriza por las estructuras cónicas de varios cuerpos dedicadas a sus dioses, alrededor de las cuales se construyeron plataformas rectangulares. El centro ceremonial era el núcleo del asentamiento. Contaba con 2 juegos de pelota. Destaca la estructura llamada el asquelite. La cultura se especializó en las artesanías y esculturas de obsidiana. Otra ciudad de este periodo es La Quemada, en el área cultural del norte, en el actual estado de Zacatecas. Esta ciudad se desarrolló entre los años 350 y 1150 de nuestra era. Funcionó como centro ceremonial, habitacional y de defensa. De esta ciudad destacan las estructuras de la Ciudadela, el Salón de las Columnas y el Juego de Pelota, el más grande del área cultural del norte. Este asentamiento sirvió como centro económico y ruta entre ciudades. Se encargó del comercio de turquesa, obsidiana, sal y plumas. El periodo clásico temprano en Mesoamérica se caracterizó por el intercambio económico y cultural, así como por el desarrollo de los centros urbanos en los ámbitos políticos, arquitectónicos y sociales. Las ciudades fueron sede de las decisiones políticas y de las principales actividades religiosas. Te invito a investigar más del tema. Como bien lo acaban de escuchar, el periodo clásico se caracterizó por el intercambio cultural en Mesoamérica. Seguramente identifican las artes, arquitectura, pintura y escultura, entre otros elementos. Bien, los aspectos culturales comunes de Mesoamérica son los siguientes. Veámoslos uno por uno. La religión es uno, de mucha importancia. Su influencia estaba presente en todos los aspectos de la vida cotidiana. Las civilizaciones mesoamericanas tuvieron una religión de carácter politeísta, es decir, creían en 2 o más deidades. Poseían la idea de un tiempo cíclico, pues creían que las características presentadas en ciertos periodos se repetirían en el futuro. La misión de los humanos consistía en alimentar con sangre a los dioses para que los ciclos continuaran. Por eso muchos pueblos recurrieron a los sacrificios humanos. Asimismo, como ya lo vieron, su vida dependía de la agricultura. Sus dioses principales eran las propias fuerzas de la naturaleza o elementos necesarios para su supervivencia, como la lluvia, el sol y el maíz.
La música y la danza y otras actividades como el juego de pelota también simbolizaban los ciclos. Respecto al juego de pelota, se sabe que sus orígenes se remontan al año 1500 antes de nuestra era. El material para elaborar las pelotas se extraía del árbol de hule. Existían muchas variaciones en la forma y dimensiones de las canchas. En relación con la astronomía, los mesoamericanos tenían dos calendarios, el solar y el ritual. Mediante el calendario solar regulaban las fechas de las cosechas. Constaba de 360 días, más 5 días vacíos. Con base en el calendario ritual, los sacerdotes podían interpretar sueños y establecer los días de fiesta. En arquitectura, construyeron grandes basamentos piramidales y dieron a sus ciudades un trazo semejante al de una cruz, con 4 calzadas que representaban los 4 rumbos del universo. Practicaron la escultura monolítica, es decir, trabajar en una sola piedra. Enormes trozos de roca esculpidos con distintas imágenes. También fabricaban esculturas pequeñas que algunas veces ponían sobre las fachadas de los templos. En cuanto a la pintura, los mesoamericanos la practicaron con maestría. Lo hicieron en templos y edificios. Ejemplos famosos de este tipo de arte son el mural de Tlalocan, en Teotihuacán, los olmecas Xicalanca, en Cacaxtla, y los murales mayas de Bonampak, Chiapas. A propósito de los mayas, ¿sabían que ellos fueron quienes utilizaron el cero como un concepto matemático? Lo representaban con una concha o cebilla. Impresionante, ¿no? Ahora bien, ¿qué les parece si ponemos a prueba lo aprendido? En la siguiente actividad los invitamos a que relacionen cada una de las características culturales con la civilización que le corresponda. Estamos por llegar al final de nuestra sesión. En síntesis, podemos afirmar que las expresiones culturales del México antiguo fueron la construcción y planeación de centros ceremoniales y basamentos piramidales, el uso de altares y estelas, la numeración, la escritura, el juego de pelota, el uso del calendario, la pintura, la música, la danza y la práctica del sacrificio humano. Lo interesante es que casi todas ellas estaban vinculadas con la religión politeísta. Y retomando una frase del escritor Camilo José Cela, la más noble función de un escritor es dar testimonio, como acta notarial y como fiel cronista, del tiempo que le ha tocado vivir. Por ello, les sugiero el siguiente reto. Describan el rasgo cultural del México antiguo que consideran aún se conserva en el lugar donde viven o en el país. Ilústrenlo y argumenten su respuesta. Si lo prefieren, pueden inspirarse en los códices. Para superar el reto y ampliar más su conocimiento sobre lo que vimos el día de hoy, pueden consultar el libro de texto de tercer grado de secundaria y pedir apoyo a sus maestros. Así es como hemos llegado al final de esta sesión, pero descuiden, continuaremos en las siguientes sesiones recopilando nuestra memoria histórica. Así que nos vemos pronto, aquí en Aprende en Casa 2. Soy Alejandro Sevilla, hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda,